Vamos a dar comienzo a la tercera de las sesiones de estas jornadas de estudio sobre la Reconquista. Tiene como título genérico, como ustedes saben, la Reconquista como Guerra Santa, aunque pues también vamos a ver otros aspectos que no son pues directamente relacionados pues con ese motivo, aunque puedan ser su consecuencia, puedan ser la consecuencia de esa Guerra Santa. Para comenzar, contamos pues nada menos que con la presencia de don Serafín Fanjul, académico de la historia, ha sido catedrático de literatura árabe durante muchos años en la Universidad Autónoma de Madrid y que, pues, digamos, ha tenido a lo largo de muchos años pues, una trayectoria académica, podríamos decir, típica de su especialidad, en la que ha brillado pues, especialmente por las extraordinarias traducciones de clásicos árabes. Recuerdo especialmente la del viajero y importantísimo personaje Ibn Battuta, pero que a partir de cierto momento, pues quizá como consecuencia de la contemplación de la deriva que su propia especialidad pues, iba adquiriendo y junto con ello pues, otros asuntos que en sentido más amplio nos afectan a todos, de la propia deriva del país, de los estudios históricos, de la interpretación de la historia de España, pues se decidió muy valientemente, muy honorablemente, dar el paso de entrar pues, en la polémica, en el debate sobre cuestiones que se han expresado en dos libros fundamentales, que son pues, quizás aquellos más conocidos, ¿no?, por el público general, por los amantes de la historia, La Quimera del Andalus y Al-Ándalus contra España, que han sido pues, verdaderos acontecimientos, no solamente, como digo, dentro del ámbito de su especialidad, sino mucho más allá. Libros que han merecido ahora una edición conjunta francesa que también está teniendo, después de ser traducido naturalmente, pues un éxito muy notable en Francia, ¿no? El profesor Fanjul, pues por su personalidad, por su trayectoria, estamos ante una de las grandes personalidades del momento en el ámbito de la historia, del debate histórico y también pues propiamente de su especialidad como arabista. Estaba destinado, quiero decirlo, también por el tema de su ponencia, a ser la personalidad que cerrara esta semana o estas jornadas de estudio. Sin embargo, pues compromisos suyos, pues su muy nutrida agenda que le impedían estar esta tarde aquí, pues nos han obligado a hacer pues, este pequeño cambio, de manera que él pues, va a participar en esta tercera sesión, mientras que se vio oportuno pues, que fuera yo quien hiciese la clausura, ya que voy a hablar de Granada y la última frontera, y parecía que podía poner pues, un cierto broche también a las jornadas, pero que conste que esta conferencia estaba pensada pues para que fuese con todos los honores pues, la clausura de esta semana. No quiero ocupar ni un minuto más de su atención y lo que ahora me gustaría y quiero y deseo es dejar ya la palabra pues, a don Serafín pues, para que nos hable sobre el tema del fin de Al-Ándalus. Muchas gracias, Serafín. ¿Se oye ahora? Vale. Buenos días, gracias por venir, gracias a los organizadores, como es natural, y efectivamente este texto estaba pensado para darse esta tarde como texto final de clausura del ciclo del simposio. Por un asunto que tenía comprometido hacía muchos meses, pues no puede ser. Entonces, pues hemos tenido que cambiar el orden. Y ya sin más preámbulos, les voy a empezar llamando la atención sobre un aspecto que normalmente pasa desapercibido, a pesar de que es uno de esos enormes bosques tapado por los árboles, o viceversa. Yo no sé qué es lo que tapa, si los árboles al bosque o los bosques a los árboles. El caso es que es algo que corre, se da por normal y por sabido, y en realidad es un equívoco terminológico grave. Y de ahí se derivan conceptos sumamente equivocados que luego incluso tienen trascendencia política, incluso en el mismo momento presente que vivimos. Yo no soy muy partidario de las discusiones nominalistas a las que tan aficionados solemos ser los españoles,
porque me parece que es una pérdida grande de tiempo y que en el fondo no se arregla nada, ¿no? Pero es que a veces cuando los problemas son de concepto, por lo menos hay que decirlo. La cuestión es de qué manera, o sea, parto de ahí, de qué manera se está confundiendo desde hace ya mucho tiempo en España el término Andalucía con el término al-Ándalus, como si fueran lo mismo, como si fueran sinónimos, y no lo son en absoluto, en absoluto. ¿De dónde viene esta confusión? Pues como nos ha ocurrido tantas veces en el curso de nuestra historia, el otro día el profesor Ladero señalaba que la palabra español, el patronímico español, es una creación provenzal que entra en la península y los españoles lo adoptamos. Bueno, es el origen de una palabra, pero es así. En el caso este nos ha sucedido igual. A partir de una palabra francesa, de un adjetivo francés, que por un lado es patronímico y por otro lado es adjetivo, andalú, los escritores franceses del siglo XIX comienzan a llamar andalú pues tanto a los habitantes de Andalucía o a aquellas cosas relativas a Andalucía como a los habitantes de Al-Ándalus, como si fueran sinónimos, y no lo son, y no lo fueron. Esto es sumamente importante porque, aunque a veces se matice o se matizara diciendo hispano-musulmán, hispano-árabe, esto va cayendo en desuso más. O el colmo de lo que hacían mis maestros inmediatos, por ejemplo, don Emilio García Gómez, llamarlo andaluz directamente o arábigo andaluz. Eso es un error grueso. No es que, y lo aclaro, ayer mismo estaba revisando otro texto por otro motivo diferente y me encuentro que don Emilio está traduciendo en los Anales Palatinos de Al-Hakam II, traduce a la caballería andaluza, refiriéndose a los bereberes del ejército de Al-Hakam II. Eso es un error grave. Y no es que don Emilio no lo supiera. Esto ya lo hacía Rivera en el siglo XIX-XX, lo hacía Codera. Es un error grave, y no por ignorancia, sino porque los arabistas de ese siglo, al principio, y los del siglo XX, se veían un poco impelidos a acercar todo el fenómeno de Al-Ándalus a la sociedad española y a la historia de España, que en general era muy refractaria a aceptarlo. Y entonces, a partir de este dato de que son los franceses los que lo traen, y claro, si lo traen los franceses, pues cómo no va a estar bien, inmediatamente hay que copiarlo. Entonces, esto tuvo un éxito en Europa y todavía hoy en día en la literatura francesa y en la historiografía francesa se sigue manejando con absoluta tranquilidad la palabra andalú para llamar a los andalusíes. Pero claro, esto tiene una consecuencia muy negativa, y es que imbuye indirectamente la idea de que hay una continuidad y es un todo, un conjunto desde el punto de vista cultural, racial y hasta anímico, no se llega a decir tanto como religioso, pero es que estas cosas en el fondo es que ni se dicen, es que simplemente se dan por sabidas y ya está. Esto además ha ocurrido que debido a las evoluciones políticas españolas de los últimos 40 años, ha habido algún partido, el Partido Andalucista, que ha adoptado eso de hoz y coz. Y no es verdad. Basándose también en que Blas Infante, las juntas liberales allá por los años 20 del siglo pasado, pues también había aceptado esto. Las objeciones que hay a esta utilización son fundamentalmente dos. La primera, que en árabe al-Ándalus no significa Andalucía, significa la Hispania musulmana, fuese cual fuese su extensión. En el siglo X la frontera estaba en el Duero, en el siglo XIV la frontera estaba en Algeciras. Eso era al-Ándalus, lo que era la España musulmana en el siglo, en la Edad Media. Y la realidad, la otra objeción seria, es que la idea de Andalucía y Andalucía como tal, en primer lugar, se utiliza solo para designar a la Andalucía occidental, el Valle del Guadalquivir, que era como se denominaba desde el siglo XIII, después de la conquista o reconquista o toma
o Daca, o como se quiera llamar, a la entrada y a la conquista de los castellanos de Andalucía. De hecho, el mapa actual de Andalucía, con las 8 provincias, esto es algo que no me canso de repetirlo, aunque muy probablemente ustedes o muchos de ustedes ya lo sepan, pero es algo que nunca sobra repetir. El mapa actual de Andalucía data de 1833, porque lo que ahora es la Andalucía Oriental era el Reino de Granada, era otra cosa. Y tan era otra cosa que todavía hoy en día en Almería no tienen una idea muy clara de que sean andaluces y tienen muchas reticencias, y además se ve en la cultura cotidiana, se ve en montones de cosas. En Almería, incluso el referéndum de autonomía de Andalucía, que se hizo, pues yo qué sé, allá por el año 80, creo, por ahí, pues no se aprobó en Almería, fue la única provincia en que no se aprobó. Bueno, esto en 1833, que Javier de Burgos, que era ministro de Fomento, fue el que hizo la actual división provincial y administrativa de toda España, y más o menos es la que ha subsistido hasta ahora mismo. El problema de esa división administrativa, bueno, hubo varios problemas, pero el más importante es que de lo que no era más que una noción administrativa se pasó a un concepto político con el tiempo. Y entonces, de ahí es por lo que a principios del siglo XX, a partir de un mapa de Andalucía tal como se había diseñado, se empiezan a extraer conclusiones místicas, esencialistas, de que el alma de Andalucía venía desde la noche de los tiempos, desde Argantonio, y que eso era anterior a cualquier otra noción, nacional mundial, etcétera, etcétera. Bueno, toda esa clase de exageraciones de los nacionalismos locales que no han traído más que complicaciones. El problema que había en Andalucía, y esto tiene bastante que ver con mi conferencia, es que en Andalucía no había hechos diferenciales, lo que llamamos ahora hechos diferenciales, sustantivos, mollares, no había. No había una lengua independiente y no había una burguesía local nacionalista o con visos más o menos separatistas. Entonces había que buscar, de alguna forma, ya desde la época de Blas Infante, había que buscar el hecho diferencial en otro sitio. Y ese sitio no podía ser más que la historia. ¿Cuál es el elemento más extraño, más raro de la historia de Andalucía? Pues evidentemente, digo, respecto al conjunto de España o al conjunto de Europa, pues ese hecho diferencial pues no podía ser más que la realidad histórica de que fue la región española en que más duró la forma de vida o el Estado islámico. Con posterioridad, ya después del advenimiento de esta democracia actual, ha habido que cubrir desde el punto de vista político esa reivindicación andalucista. Lo intentó el Partido Andalucista, que ha fracasado, lo intentó o lo intenta de una manera mucho menos seria y más folclórica una cosa que se llama el NA, que eso en Andalucía pues tiene gracia, ¿no? Que un partido se llama el NA. Bueno, el NA es Nación Andaluza y que son unos grupúsculos muy reducidos que fundamentalmente se dedican a armar bulla el 2 de enero en Granada. Pero aparte de eso no se les conoce otra dedicación. ¿Y quién tenía que hacer ese papel de reivindicación andalucista? Pues si ustedes ven Canal Sur, y yo lo veo con bastante frecuencia cuando voy a Almería, aunque no soy de Almería, tengo motivos para ir a Almería, y claro, es que ver la televisión andaluza pues es una cosa un poco cruda, ¿no? Y a través de eso pues ha sido el Partido Socialista el que asumió esa forma de reivindicación andalucista, aunque hay que ser justos y no entender que el Partido Socialista promueve en ninguna forma la separación de Andalucía ni nada por el estilo. Yo no estoy diciendo eso, además de que sería una catástrofe para Andalucía y para España. Pero bueno, el caso es que eso ha generado a lo largo del tiempo, sobre todo del siglo XIX, y debido al
debido a los entronques con los escritores, con los viajeros extranjeros, ha generado en Andalucía lo que Pedro Antonio de Alarcón, que era un gran especialista en este género, unas simpatías inexplicables, dice Pedro Antonio, por todo lo moruno. Y, en fin, Pedro Antonio lo pone un poco en solfa, aunque él mismo incurre en lo mismo, y no se lo acaba de creer. Pero reconoce una ingénita propensión de los andaluces a adorar las cosas morunas, naturalmente, de una manera bastante fantasiosa y bastante teórica y lejana, no como una realidad concreta que tengan allí. Hay que tener en cuenta que hablaba en el siglo XIX. En este mismo sentido actúa el uso de la palabra España. En estos días también ha salido el uso que se hacía de la palabra España, que los reinos del norte, cuando hablaban del Emirato y del Califato de Córdoba, decían España, y así aparece incluso en las crónicas cristianas de las primeras épocas. Lo cual no significa que ellos no se considerasen España, sino que, como alguien señaló ayer aquí muy bien, era la parte mayor de España y, por lo tanto, por eso lo llamaban España. Pero se ha utilizado el término España para designar al andaluz también por parte de mis colegas arabistas. Ahora ya no se hace, o se tiende a no hacer por parte de los arabistas desde hace ya 40 o 50 años, pero hubo una pugna, no crean, hubo una pugna seria por parte de, digamos, los más mayores que seguían esta línea de don Emilio García Gómez y la línea que habían establecido pues Rivera, Codera, Dosí, en su Historia de los musulmanes españoles y en la traducción que hay. Bueno, pues se llama con toda tranquilidad a España al Andalus y se habla de los musulmanes españoles. Y se dice incluso los españoles sin llamarles siquiera musulmanes. Por ejemplo, llegaron los españoles a la Meca. Esto es una traducción sumamente engañosa, porque las personas a las que se está haciendo alusión no tenían ni pajolera idea de que allí fuera a haber más adelante un país llamado España, ni una cultura absolutamente distinta de la suya, ni nada por el estilo. Por ejemplo, pongo solo un ejemplo de los miles que se podrían poner, el caso del místico y filósofo Ibn Arabi de Murcia, del siglo XII. Bueno, Ibn Arabi nace en Murcia, vive luego en Córdoba, estudia en España, se marcha a la Meca, se queda en la Meca un montón de años y finalmente, bueno, termina en Damasco y es autor de varias obras importantísimas en la literatura religiosa y teológica musulmana. Efectivamente era de Murcia, eso no se puede negar, pero lo que no se puede decir es que era español, no conocía la lengua española y no tenía ni idea de que en su pueblo de origen iba a haber allí más adelante un país llamado España y unas gentes que no concordarían con él prácticamente en casi nada en el plano cultural y afectivo y anímico, etc. Entonces, esa utilización de la palabra España es sumamente errónea, además de que los árabes incluso, bueno, en la actualidad sí utilizan la palabra Hispania para llamar a España, pero esto es una cosa reciente, es algo moderno. En los textos antiguos y hasta el siglo XIX prácticamente, la palabra que hay en árabe, en todos los textos árabes, no es Hispania, es al-Ándalus. Y es normal, es decir, los árabes mismos son los que entienden la realidad del asunto. Y yo pienso que no hay, aparte de ese intento, vamos, con esa idea bien intencionada de los arabistas pasados, yo no veo que haya motivos para hacer semejantes cosas, ¿no? Aparte de la autoridad de don Emilio García Gómez, porque no se va a discutir, ¿no?, en general. Pero yo creo que sencillamente se equivocaba al utilizar ese concepto, pero no es que se equivocara por ignorancia, lo hacía por buena voluntad, seguramente. Bueno, tampoco los andalusíes se consideraban españoles en modo alguno, porque ya había en el siglo XII
En el siglo XIII ya había una noción de España al norte de la frontera y los musulmanes del sur no se consideraban españoles y más bien lo detestaban. Y después del que termina la conquista o reconquista, en 1492, los mudéjares que habían ido quedando y los que luego serán los moriscos no se identificaban en absoluto con la idea nacional española ni con la cultura. Estuvieron durante prácticamente todo el siglo XVI resistiéndose hasta la Guerra de las Alpujarras, resistiéndose a adoptar la lengua, a adoptar la onomástica, incluso a entrar en el juego de los matrimonios mixtos de musulmanes con no musulmanes, etcétera. Estuvieron ahí resistiéndose. En el caso del traje era otra gran pelea que había, y con lo cual hubo toda una serie de órdenes reales, de veredictos, etcétera, que se intentaron llevar a cabo. Los moriscos pagaron al emperador en 1527, me parece que es, y hubo una especie de sínodo, de reunión en Granada. Los moriscos le aportaron una cantidad a cambio de aplazar la adopción del vestido, de la lengua y todo lo demás, aplazarlo 40 años, y el emperador dijo que bueno, vale, me dais los maravedis y vosotros hacéis lo que os parezca. El problema se siguió planteando cuando se pasó ese plazo, y entonces, en fin, Diego de Deza y Felipe II pues vieron que aquello no podía continuar así, y entonces ya empezó otra historia sumamente desagradable. De manera global, puede afirmarse que en el siglo XIII, al Andalus, o sea, cuando llega Fernando III y luego llega Felipe II, en el siglo XIII, Andalucía, o Al-Ándalus, en ese momento todavía era Al-Ándalus, estaba vacío de judíos y de cristianos. Habían emigrado al norte o habían sido deportados al norte de África. Habían ido emigrando después, prácticamente desde el siglo IX, desde que se empezaron a endurecer las condiciones políticas y las condiciones de vida en Al-Ándalus, y habían utilizado a esos mozárabes precisamente en el norte para repoblar los nuevos territorios que se iban ganando desde el norte, desde Asturias, desde León, etc. En el siglo XIII se acentúa la política de repoblación con gente del norte en Andalucía. Y esa política, aproximadamente desde 1253, o sea, poco después de la toma de Sevilla, pues se hacen repartimientos en Sevilla y en Carmona. Después, en 1263, el repartimiento de Écija. Eso va a durar unos años hasta que en 1264 ocurre la primera rebelión seria de mudéjares en Niebla, en el Aljarafe y en Murcia. Y la represión que sigue a la rebelión pues hace que se acabe o se ponga en discusión el sistema pacífico de repoblamiento mediante compras, repartos, digamos, más o menos ajustados a cierta contención y respeto de las costumbres y de las comunidades ahí establecidas. Y durante los 2 siglos siguientes se va a aumentar la repoblación por un lado y la salida de musulmanes por otro, musulmanes mudéjares. ¿Cómo salen? Pues unas veces debido, y esto hay que decirlo con claridad, a la opresión impositiva, a las discriminaciones que había contra el uso de ropas o de onomástica, etcétera, que tienen prohibida, de onomástica cristiana, el ejercicio de determinados oficios. Es decir, son medidas que van dificultando la vida a los mudéjares y se la están haciendo desagradable. Por otra parte, hay que decir que ya desde el siglo XIII empiezan los muftíes musulmanes, o sea, los jurisconsultos, a emitir fatuas, dictámenes, en que incitan
a los musulmanes a marcharse, a salir voluntariamente, porque piensan que si se quedan corren el peligro de perder la fe y terminar siendo cristianos, lo cual evidentemente la comunidad musulmana no quiere que ocurra. ¿Y por qué? Pues sencillamente por el contacto que podría producir, sobre todo, un punto que ahora veremos más adelante, que podría producir realmente la desaparición de los musulmanes, que son los matrimonios mixtos. Y en mi opinión, creo que es el punto clave en las relaciones humanas, sobre todo para sobrepasar, para superar los problemas raciales y los problemas culturales. El hecho de que todos se puedan casar con todas, con toda tranquilidad y viceversa, sin tener en cuenta la religión del uno ni de la otra, es la clave de la superación, por supuesto que en unos años, en un tiempo, eso no se puede hacer en muy poco tiempo, pero en varias generaciones es la manera de superar el conflicto. No suele ser la forma que se hace, sino que por el contrario, aunque en el siglo XV el cambio étnico, la sustitución de población ya estaba hecha prácticamente del todo en el Valle del Guadalquivir, en la Andalucía occidental, en palabras del profesor Ladero Quesada, dice: durante el siglo XV la presencia de judíos y musulmanes en la Andalucía cristiana tuvo un carácter residual. Ambas comunidades fueron muy pequeñas. A su endogamia y cerrazón, obligada por las respectivas leyes de la época, las respectivas leyes religiosas, se añadía esta circunstancia para impedir que en la Andalucía de la época hubiera una convivencia equilibrada entre los hombres de las tres religiones, si es que esto ocurrió en algún lugar o tiempo de las Españas medievales, cosa por lo menos dudosa. Lo que hubo fueron regímenes de tolerancia que implicaban la superioridad total de una de las partes, en este caso la cristiana. Anteriormente, durante la vida de Al-Ándalus, la larga vida de Al-Ándalus, quien predominaba era la parte musulmana que se imponía a la cristiana. Acerca del número de mudéjares, que luego serían llamados moriscos, bueno, al cristianizarse, también los estudios de Ladero y de González Jiménez han aclarado muchísimo la cuestión. Eran realmente cifras muy exiguas. Hacia el año 1500, en la Corona de Castilla no había más de 25.000 mudéjares, que estaban concentrados sobre todo en la cuenca del Guadiana. Y, en contraste con Andalucía, donde en aquellos tiempos, en 1500, no había más de unos 2.000 moros, 2.000 mudéjares, que estaban en Sevilla, en Córdoba y en Palma del Río. Desde las conquistas castellanas del siglo XIII, ese número, como he dicho, se había ido reduciendo y había algunos momentos en que la emigración hacia Granada, como era lógico, ¿a dónde iban a marchar los mudéjares de Córdoba? Pues a otro país musulmán que estaba cerca, que era Granada. Bueno, eso se acentúa sobre todo a partir de las paces entre Castilla y Granada en 1304, sale tal cantidad de mudéjares de Córdoba que ni siquiera quedan albañiles, alarifes capacitados para las restauraciones necesarias en otra vez la terminología, en la mezquita catedral o catedral mezquita o catedral a solas, a secas, o la mezquita como popularmente se llama. Bueno, esto en lo que se refiere a Andalucía occidental. Por supuesto que en 1492 la población del Reino de Granada era bastante mayor, había unas 300.000 personas, de los cuales unos 50.000 estaban en las Alpujarras. Saben que después de las capitulaciones de Santa Fe se autoriza a los musulmanes a quedarse manteniendo sus ritos, manteniendo sus costumbres, etcétera, según las capitulaciones, o se les permite salir, si así lo desean,
Y esa va a ser uno de los problemas, uno de los caballos de batalla permanentes entre la corona y los habitantes, primero musulmanes y luego conversos al cristianismo, porque va a haber una política zigzagueante muy contradictoria. En unos momentos se permite la salida, o incluso se anima a salir con todas las pertenencias, móviles, claro. Bueno, móviles verdaderos, no esta cosa de ahora, pero con todos los bienes muebles y después, cuando se cae en la inconveniencia económica que tiene la salida de la población, pues se comienzan a poner dificultades, a poner cortapisas para que los moriscos no se vayan. Por razones impositivas, pero sin embargo hay otra cuestión, que es la costa. La franja costera no conviene que esté habitada por moriscos porque eran aliados objetivos de los piratas berberiscos o turcos que atacaban a las poblaciones de la costa. Este fenómeno actual de lanzarse la gente hacia las costas, pues bueno, es, como digo, actual. Pero durante mucho tiempo las costas de varias zonas, de varias regiones de nuestro país, estuvieron muy despobladas porque no tenían gran interés económico y porque eran peligrosas. En el caso de Almería o de la costa de Granada es evidente que fue así. Las dedicaciones de los moriscos, o de los mudéjares primero, eran fundamentalmente la albañilería y la horticultura. Estos eran los dos principales. Y tenían que sortear una serie de prohibiciones que les imponía la corona, las normativas reales, para realizar determinados trabajos. Por ejemplo, en 1412 se les prohibió ejercer de sastres, de calceteros, tundidores, carniceros, herradores, traperos, albéitares. Albéitares es una especie como de veterinario un poco más bajo. Pero la verdad es que, como ocurre tantas veces en nuestro país, las normativas sencillamente se incumplían o porque se ignoraban. Los ignoraban los afectados, los ignoraban las autoridades y las ignoraban los vecinos o posibles clientes que tuvieran. Y entonces esas normativas, pues de hecho no impedían que gran cantidad de oficios de esta clase, sobre todo dedicados al metal, fueran ejercidos por mudéjares moriscos entre los siglos XV y XVI, o sea, caldereros, herreros, cuchilleros, ballesteros. También, como he dicho, pues había gente que trabajaba de carpinteros en la construcción, azulejeros, soldadores, albañiles en general. Y el problema central que tenían era su propia endogamia. El hecho de ser una comunidad endógama siempre genera discriminación por parte de la comunidad mayoritaria en la que está enquistada. Entonces, el no querer relacionarse, sobre todo en el capítulo que antes decía de la relación sexual, vaya, para decirlo con claridad, la relación sexual que naturalmente pues estaba arreglada por normas muy claras, religiosas, y eso hacía que se encerraran, les permitía por una parte encerrarse porque tenían prohibido los matrimonios mixtos, sobre todo con cristiana, y estoy hablando todavía de los siglos XIII, XIV, XV. Tenían prohibido eso y eso a ellos, por otra parte, les venía bien, porque significaba que se mantenía su grupo aislado. Esa es la situación que se vive en la actualidad, por ejemplo, en Oriente Medio, por parte de los cristianos menguantes, cada vez más menguantes, en Oriente Medio, pues soportan una serie de limitaciones graves en sus libertades mínimas, no solo de culto, de liturgia, sino también limitaciones sociales. Y la principal que tienen es precisamente en el capítulo de los matrimonios mixtos.
Por otra parte, ellos lo aceptan con bastante buen ánimo porque eso les garantiza, en cierta forma, su propia supervivencia, pero también eso tiene matices que ahora no puedo entrar. En el caso de los mudéjares, las discriminaciones se proyectaban sobre todo en el plano religioso y cultural también. En el caso de otras minorías, como fueron después los gitanos, el conflicto no era religioso, sino de forma de vida, porque los gitanos no tuvieron inconveniente en hacerse cristianos, incluso buenos cristianos, pero la forma de vida era lo que les aislaba y lo que les separaba por ejemplo, de la gente de las poblaciones rurales. La discriminación no venía tanto por el lado racial. Eso era un asunto bastante secundario, aunque yo nunca me he creído, y no sé si ustedes lo han creído alguna vez, esto de que los españoles no somos racistas. Pues bueno, depende un poco de cómo sea la situación, las condiciones, etcétera. Y en todo caso, nuestro racismo yo creo que es más bien de índole cultural, o sea que lo que son en realidad discriminaciones o choques por motivo cultural, se dice esto es racismo. No, en realidad no hay un racismo biológico como el de los anglosajones, que realmente rechazan, digo mayoritariamente, no digo todos, pero rechazan el contacto físico con personas de otra raza. O rechazaban, eso se va moderando evidentemente en los últimos tiempos, pero si ustedes leen los comentarios de Churchill, una de las personalidades subidas a los altares por parte de políticos y periodistas de nuestro tiempo, pues sobre todo liberales, pues si ustedes leen las declaraciones, lo que escribe Churchill, lo escribe él, no se lo dice nadie, no se lo adjudica nadie, en varios de sus libros, por ejemplo, en La Guerra del Nilo o en el libro de Londres a Lady Smith, que habla de la guerra de los Boers, manifiesta con toda tranquilidad unos sentimientos racistas de raza, de asco, respecto a personas de otra raza. En el caso del libro de la guerra de los Boers, la cosa es todavía más cruda, porque se trata de holandeses, o descendientes de holandeses de los que habla, y desde luego dice de ellos cosas más que feas, fundamentalmente porque no son ingleses. Bueno, no es el único caso, ha habido muchísimos más, o en el siglo XIX los viajeros que andan descubriendo, yo qué sé, Stanley o algunos de estos, Livingstone, andan por el centro de África, las manifestaciones que hacen y escriben a propósito de las mujeres negras, pues son sumamente desagradables. Quiero decir que creo que ese tipo de racismo biológico los españoles no lo hemos vivido, afortunadamente. Pero otro tipo de manifestación, pues sí, sobre todo en el ámbito cultural. El color no era realmente un problema grave. Hubo algunos ejemplos que son excepciones, pero que en todo caso prueban que había posibilidades de desclasamiento aun perteneciendo a fenotipos raciales distintos. Un caso muy conocido es el del Inca Garcilaso, que era hijo de un capitán español entre los conquistadores de Perú, en el Cuzco, viene a España y participó en la Guerra de las Alpujarras, naturalmente del lado español, y era mestizo, su madre era india, y bueno, desarrolló una carrera literaria y está enterrado en la Catedral de Córdoba. Otro caso también muy conocido es el de Juan Latino, un negro también a caballo entre los siglos XVI y XVII, un esclavo negro que al parecer pues, tenía una gran habilidad y un gran conocimiento de la lengua latina, y bueno, se desclasó tanto como que su ama le manumitió y se casó con él. Con lo cual, pues, la subida social del antiguo esclavo pues, fue muy grande. Quiero decir que esas posibilidades existían, aunque no se puede decir que fueran generalizadas, y sí había unos problemas de limpieza de sangre en determinados ámbitos de la vida. La limpieza de sangre no era algo aplicado absolutamente en todos los ámbitos, y por ejemplo, ni en todas
las órdenes religiosas para entrar. Por ejemplo, los jesuitas nunca aplicaron los criterios esos, y hubo jesuitas mestizos en América, por ejemplo. Hubo en las leyes de España, en las llamadas leyes de España, no hay tampoco normas discriminadoras en el sentido este de la limpieza de sangre. Sí se pedía para entrar en otras órdenes religiosas o para ocupar ciertos cargos. Bueno, el caso es que el conflicto con los moriscos, ya en el siglo XVI, era básicamente, y hasta la expulsión en 1609, el conflicto era básicamente religioso y cultural. Religioso porque incumplían, aun habiendo sido bautizados, incumplían e incluso mostraban mucho gusto en demostrar su rechazo y su desprecio hacia el catolicismo. Por ejemplo, cómo se comportaban en las iglesias, mal, incluso durante la misa, lo cual provocaba evidentemente reacciones muy malas de la población mayoritaria. Pero sobre todo el conflicto era de tipo cultural. Por ejemplo, Aznar Cardona, un fraile que escribe hacia finales del siglo XVI, principios del XVII, tanto este como Fray Marcos de Guadalajara tienen varias obras durísimas, son obras de polémica, de choque contra los moriscos, porque se anda buscando ya su expulsión. Entonces, Aznar Cardona, como cristiano viejo que era, dice, eran brutos en su comida, comiendo siempre en tierra como quienes eran, sin mesa, sin otro aparejo que oliese a personas, durmiendo de la misma manera en el suelo. Pero es que casi un siglo antes, otro tornadizo de campanillas muy importante, nada menos que Juan León Africano, destacaba las mismas acusaciones contra los que habían sido su sociedad, los que habían sido su gente. Se llama Juan León Africano, pero en realidad su nombre verdadero era Al-Hassan ben Muhammad y era natural de Granada, emigrado con 2 añitos a Fez, y allí es donde crece, se desarrolla, luego viaja por el norte de África y termina capturado por unos piratas sicilianos que lo venden al Papa, y entonces adopta el nombre este de Juan León, Giovanni Leone es el nombre que realmente adopta, en honor al Papa que le bautiza y le hace cristiano. Bueno, entonces Juan León Africano destaca exactamente las mismas acusaciones que un siglo más tarde va a hacer Aznar Cardona, y se fija en estas costumbres de comer en el suelo, sin mesas, con las manos, etcétera, etcétera. Américo Castro, entre sus aciertos, uno de los rasgos que cita para definir a alguien o a una persona, a una comunidad, resalta sobre todo los factores culturales. Entonces, para él no son españoles o no fueron españoles los habitantes de la península hispano-visigodos o hispano-romanos, porque no respondían a las características propias del grupo que hoy en día llamamos español. Yo en eso en principio estoy de acuerdo con él. Decir, cuando se dice que Viriato era español, pues bueno, esto era una barbaridad, ¿no? Aunque siempre nos lo disimulaban. Yo no sé si ahora ya a los chicos, no sé si los más jóvenes que están por allá atrás, no sé si les habrán hablado en la escuela alguna vez de Viriato, pero a mí sí. Y entonces, claro, para disimular la cosa, como no se podía decir así claramente que Viriato era español, pues se decía un pastor lusitano, con lo cual la cosa casi tomaba tintes de bandurrias y laúdes en el Tajo y cosas así. Pero evidentemente Viriato ni era español ni era portugués. Viriato era un hombre que andaba por ahí haciendo lo que podía contra los romanos, y tampoco los hispanos romanos eran españoles. Esto es evidente. El problema está en que Américo Castro considera españoles sin discusión a los moros y a los judíos medievales. Ahí es donde está la contradicción seria de Américo Castro, porque no solo
no tenían estas características que surgen, vamos, que se van conformando de manera ya visible y palpable a partir del siglo XII, creo que es ya cuando se puede hablar con cierta propiedad, siglo XII, en el siglo XIII ya mucho más, evidentemente no las tenían. Sin embargo, Castro dice, antes de existir españoles en la península, hubo en ella gentes con conciencia de ser otra cosa, godos, hispanorromanos, cántabros, celtíberos, celtas, iberos o lo que fuere. La pretensión de españolizarlos a todos, aparte de ser metódicamente absurda y anacrónica, etc., dice, fundar la continuidad humana, social, en enlaces geográficos, atención a esto, biológicos o abstractamente psíquicos, estos o los otros rasgos de carácter, y no en la conciencia de formar parte de una comunidad humana, agente y responsable de sus destinos, es una ofuscación. Efectivamente, la comunidad cultural y la voluntad de formar parte de esa comunidad son determinantes. Tengo que abreviar porque creo que me estoy retrasando mucho. ¿Nada más? Si quieres que haya debate. Bueno, pues no sé. Entonces vamos a tener que pasar a otras cosas. Es que es muy importante buscarle la génesis al origen de esta adjudicación, de esta denominación de Andalucía o de España como país muy arabizado, etcétera, etcétera. Es muy importante porque es también un producto de extranjeros, sobre todo de los viajeros europeos que entran en España a partir de finales del XVIII hasta principios del siglo XX. Entonces, son estos los que empiezan a ver restos árabes, a imaginar pervivencias árabes por todas partes, árabes o moras, en el caso de Andalucía. Por un lado están los viajeros hacia 1800 alemanes, por ejemplo Joseph Hager o August Fischer o los hermanos Humboldt, Alexander y Wilhelm, incluso Alexander en América, que ven una España que no está en decadencia, es una España llena de botánicos, de ateneos, de museos, de escuelas de minería, de escuelas de todo tipo, de sociedades de amigos del país que se dedican a fomentar la economía. Todo esto es hasta 1808. A partir de 1808 cambia absolutamente la cuestión por la invasión napoleónica, se destruyen los grupos de trabajo, matan o mueren o se exilian gran parte de los ilustrados por haber sido afrancesados o simplemente porque los matan. Y entonces caen los viajeros estos, sobre todo Ford, Borough, Washington Irving, son los que empiezan a forjar la imagen de la España moruna por todas partes y sobre todo de Andalucía. Desconocen la parte norte del país, la mitad norte la desconocen, quizá porque se parece demasiado a lo suyo. Y entonces dice un historiador del siglo XX, Montgomery Watt, un escocés, la España mora ha despertado durante muchos siglos la imaginación de Europa. Un entusiasta, que es un entusiasta del Andaluz, los habitantes más avisados de los bárbaros reinos y ducados cristianos de la Europa occidental comprendieron que al sur de los Pirineos había un país de cultura más elevada, en el que gentes que llevaban una vida suntuosa gozaban de los placeres de la música y de la poesía, y poco a poco fueron apropiándose cuanto pudieron de aquella cultura. Bueno, esto es algo que se repite en unos y otros autores. Tengo que saltarme, desgraciadamente, toda la corriente de la morofilia literaria del siglo XVI y XVII en novelas pastoriles, en dramas, en comedias, ahí ya no tan agiográfico, más bien bastante crítico y epigramático. Pero la maurofilia literaria coexiste en Europa con el odio y el desprecio a los españoles reales,
del siglo XVI-XVII, porque son las tropas que están invadiendo y ocupando Alemania, Austria, lo que ahora es Checoslovaquia, etc. Y a finales del XVIII, los alemanes, concretamente Herder y el movimiento Sturm und Drang, hacia 1770, que se oponen al academicismo y al racionalismo, agarran los factores más exoticistas, más pintorescos, y entonces los viajeros vienen a encontrar el Oriente, y es evidente que el que busca siempre encuentra. Entonces Richard Ford, por ejemplo, dice: las riquezas de España, bajo el dominio de los romanos y los moros, parecía un Edén, un jardín de la abundancia y las delicias, echadas a perder por los españoles, que no son más que abandono y desolación. Andalucía, antaño risueño jardín transformado en lo que ahora es, desde que por la expulsión de los moros de España fue sangrada esta tierra de la mayor parte de su población. Es una línea despectiva que también adopta, pues nada menos que un historiador de su época, Lane Poole, y lo dice con todas las letras, y otros, a los que les gusta mucho el folclore que se encuentran, pretenden arabizar todo lo que ven tiene que ser árabe. Y entonces dicen que la población lo que tiene que hacer es vestirse con almalafas y albornoces, y esto es lo que dicen Amichis, el pintor Edelfelt, Davilliers y bastantes más. Entonces, como van arabizando todo por todas partes, pues, por ejemplo, Davilliers dice que en la Catedral de Tarragona se encuentra una bella arcada en herradura del más puro estilo árabe, cuyos adornos e inscripciones datan al menos del siglo X. Pero es que, para su desgracia, el templo se construyó entre el XII y el XIII en un purísimo estilo gótico cisterciense, que tiene mucho que ver, evidentemente, con los claustros de Poblet y de Fontfroid. En Irún, Gautier dice que todo está blanqueado según el estilo árabe con cal. Y Valladolid le parece, estos son perlas que tengo muy resaltadas, publicadas en un libro, se llama Buscando a Carmen. Hay infinidad de citas de este tipo, pero claro está que no puedo leerlas todas, ¿no? Voy a terminar solo con dos. Dice que Valladolid, a mitad del XIX, le parece una ciudad limpia, tranquila, elegante, en la que ya se percibe la proximidad del Oriente. Esto es Valladolid. Bueno. Otro, Davilliers, dice: todavía hoy lo más interesante que los españoles poseen se lo deben a los moros, lo mismo en las artes que en la agricultura. Y Edelfelt dice: los moros sí, sabe Dios si después de todo no habrá sido bueno que hayan estado aquí. En todo caso han dejado tantas obras bellísimas que no sabría decir si quedaría mucho si se borraran estos 700 años de dominación árabe. Irving se distancia bastante de los musulmanes de su tiempo y dice: cuando los musulmanes dominaban Granada eran un pueblo más alegre que hoy, lo cual no le gustaban mucho los árabes y los musulmanes de su tiempo. Incluso en algún viaje que hace a Marruecos. Solo pensaban en el amor, la música y la poesía. ¡Qué maravilla! Componían estrofas con cualquier motivo y a todas les ponían música. Y agrega: la romántica historia de la dominación árabe en España. Y aún, el país, los hábitos, la apariencia misma de los habitantes tiene algo del carácter árabe. Y me miro al espejo y les juro que también veo muy poco árabe. Gautier reconoce lo absurdo esto de las vestimentas y acaba por reconocer en algún momento que el tipo español de los libros no existe. Dice: o al menos yo no lo he encontrado, sin embargo continúa buscándolo. Y efectivamente al final él y Amichis terminan encontrando el tipo español, después de dar muchas vueltas por Córdoba, en un hombre que es bastante cetrino, bastante moreno, y entonces esto les produce el espejismo, la fascinación, el sueño, las palabras que más repite Amichis continuamente en la Alhambra: misterios, sultanas y sultanes. Dice que imaginarse el patio de los Leones lleno de flores, sultanas y esclavos. Yo no sé cómo sería una manifestación de sultanas en el patio de los Leones, pero debía de ser bastante crudo. Bueno, voy a terminar aquí porque efectivamente creo que me he demorado demasiado. Gracias por su atención y si hay algo que puedo yo aclararles, pues está.